Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, estoy analizando todo el tema este de los aranceles. Hay 800.000 millones de artículos al respecto. Me encanta porque Mm, es una cascada continua de esto es malo, esto es terrible, esto es horrible, esto es lo peor que ha pasado jamás. A no, esto no está tan mal, esto es buen plan, esto es buena idea, esto acabará bien. Me encanta porque se están viendo los dos mm, extremos y entre ambos habrá que urdir algo para presentar en los próximos días. mm. Así que, mientras tanto, en este mundo que parece que se cae, según algunos, quizás lo mejor será pensar en vivir simplemente de las rentas o incluso de las rentas, pero no literalmente las rentas, porque esto es literal, esto es vivir de lo que tienes y que no te Mm. renta, pero a lo cual le puedes sacar suficiente jugo como para vivir hasta que muramos. En tu caso y el mío, pues, oye, tampoco nos falta tanto, supuestamente, ¿no? Que serán 40 años. Entonces, bueno, tampoco nos sale mal la matemática, pero para otros igual es un poco más difícil. Así que, efectivamente, por si no estaba Mm. claro, tenemos que hablar de cómo es esto de vivir con Bitcoin sin desprenderte de tu Bitcoin, porque este ha sido un tema que, digamos, ha sido el sueño húmedo de muchos de los Bitcoiners como Y nosotros sigue durante siéndolo. años y sigue siéndolo, ¿no? Es lo bueno de los sueños, que es cuando se cumplen, ¿qué haces con ellos, no? Esto es lo que tenemos que tratar y me parece muy bien darle un Mm. poco de contexto. Entiendo que tú también has pensado en esta posibilidad, ¿verdad? Pues sí, muchísimo. A ver, una vez que entiendes el valor que tiene Bitcoin y el posiblemente potencial valor que va a tener en un futuro no tan lejano, la idea es qué puedo hacer con este activo que tengo para que me rente algún tipo de flujo de caja sin desprenderme de él. Y obviamente no es nada fácil, no hay muchas opciones por ahí fuera porque es un activo real, es un activo que no dependes de ninguna contraparte, entonces nadie te va a dar nada. Simplemente lo puedes tener, que está muy bien, pero no vas a tener un flujo de caja regular. Y entonces hay varias opciones de las que podemos comentar luego, y una de ellas es una que tocamos hace tiempo y que se habló extendidamente pues allá por el último bull market de 2021 de cómo generar em, préstamos a perpetuidad, cómo obtener préstamos a perpetuidad que vas renovando cada año dando tu Bitcoin como colateral y asumiendo que el valor de Bitcoin se va o sea, que Bitcoin se Apreciando. va a revalorizar, asumiendo que el valor va a subir, según qué parámetros uses, pues sí que puede ser una estrategia a largo plazo que te permita vivir de una renta, que no es exactamente una renta, es más bien una deuda, un préstamo que coges, pero que en términos prácticos es como si Bitcoin te estuviera rentando. Pero ojo, vamos a Sí, ver los detalles en un momento. Y sí, primero, también ha sido un momentito porque has sido muy listo mencionando lo de el caos de los aranceles y no has mencionado que me vas a tener que pagar una cerveza. Has saltado rápidamente porque con la que se está liando yo creo que tu tesis no, está no, no. perdiendo fuerza, pero bueno, Que ya va, que va, veremos. que va. Al revés, yo creo que va a ganar mi tesis, totalmente. Yo creo que la que se está ¿Sí? liando es precisamente muestra de que lo que puede pasar es que se lleguen a un montón de acuerdos de pocos aranceles, o ningunos. Pero bueno, ya veremos eso de la cerveza Ya veremos, sí. cuando termine esto, aunque tardará un poco, tardará un poco. Ponla en hielo porque tardará un poco, pero Mm, no, te quería decir que lo de Trump, además, viene un poco a colación de todo esto, porque Trump ha sido para mí desde hace años un buen ejemplo de la idea esta de vivir de tus activos sin vender tus activos. Es fiscalmente interesante y realmente algo que mm, se puede hacer porque lo han demostrado otros activos. Si tú tienes casas ujú, y quieres vivir, pero no tienes ningún tipo de cash flow ni ningún tipo de trabajo ni nada, lo que puedes hacer es dedicarte a pedir prestado contra esas casas. Las casas suben de precio durante los años, ¿no? Con el tiempo, y entonces tú puedes ujú. seguir bueno, digamos, roleando, ¿no? Refinanciando Refinanciando, sí, esos, roleando, sí. claro, Mm, en este caso estos préstamos y obteniendo nuevo dinero con el que echar de nuevo un año. Y Trump ha sido un ejemplo de esto porque tiene ujú, dos ventajas muy claras. Primera, pues no tienes por qué pagar impuestos muchas veces por vivir muy bien, porque no tienes ingresos, solo tienes deudas, pues claro. solo debes dinero que está respaldado por estos inmuebles. Y,
Y por otra parte, claro, en Mm, función de cómo de importante sea el valor de estos inmuebles, pues puedes vivir muy, muy bien, ¿no? Y esto es lo que nos ha permitido, o lo que ha permitido hasta ahora el tema inmobiliario, y otro tipo de activos también lo permiten, pero el inmobiliario yo creo que ha sido mm, uno de los más empleados para esto. Y ujú, recuerdo que hace años, cuando investigué esta cuestión, Trump, creo que fue antes de que fuese, bueno, no antes de que fuese presidente, no, pero durante su primer mandato, fue mi ejemplo para tratar la cuestión de cómo vivir con Bitcoin haciendo esto mismo, dejando tu Bitcoin como colateral y pidiendo préstamos contra él, porque al final, como Bitcoin se ha demostrado hasta ahora que es un activo que sube de precio, que se revaloriza frente al fiat, pues la ujú. única cosa que, o sea, hay dos cosas, digamos, que fallan, ¿no? Es lo que tú decías. Primero, los parámetros que usas para estos préstamos, pues Claro. claramente Bitcoin es mucho menos em, em, predecible que un inmueble. El inmueble igual no te sube un por 6 en un año, pero tampoco te cae un 50% en un año. Entonces, eh, Bitcoin sí que te hace eso y eso hace que sea más difícil emplear o ejecutar esta misma estrategia. Pero al tiempo, Mm, Bitcoin correcto. se revaloriza mucho más. Entonces dices, bueno, claramente tiene que haber un número de Bitcoin, tiene que haber unos parámetros Mm, posibles que me permitan hacer esto mismo, vivir de mi Bitcoin sin tener que venderlo. Pero claro, eso es lo que vamos a discutir. Básicamente estos dos parámetros, ¿no? Bajo qué condiciones esto mm, podría cumplirse y luego técnicamente dónde estamos hoy en relación a conseguir estos préstamos para vivir. Para esta segunda parte, el tema mm, de cómo hacer esto, vendrá ahora un chico de Firefish, una ujú, empresa con la que trabajo ahora desde hace poco, pero que bueno, que Firefish, como otras que ya estaban, como Lend y otras empresas, han empezado a, ujú, a salir ahora como champiñones un poco a ofrecer precisamente esto, ¿no? Lo de ofrecer préstamos mm, contra tu Bitcoin. Cada uno lo hace de diferente manera. Es una cosa sobre la que se ha aprendido mucho después de las crisis y las quiebras del 21, año en el que sí, quebraron muchas de BlockFi, las... Celsius, Sí, todos estos. todas esas quebraron en el 22, ¿no? Mm, Quebraron, mm, eran empresas centralizadas que se dedicaban a esto, a dar préstamos sí, contra tu Bitcoin y quebraron. Entonces, bueno, esas quiebras, como siempre, han servido para aprender y para mejorar los sistemas y ya han salido ahora ujú, muchas que lo hacen de otra manera. Entonces, la parte técnica esa la vamos a ver ahora cuando se mm, sume nuestro invitado. Pero ujú. teóricamente, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Algún apunte más que queramos dar antes de entrar ahí? ¿Tú crees que esto es factible? A ver, hay varios frentes en los que atacar esto. Lo primero es que es un símbolo, un signo de madurez el hecho de que estén saliendo estas empresas, como dices, como champiñones. Eh, es corroborar que Bitcoin está un poco para quedarse, ¿no? Imagínate el capital y el riesgo que están asumiendo tantas empresas para ofrecer un servicio que es a todas luces completamente novedoso. Y aún así, ahí están, ha habido quiebras y están siguiendo, salen nuevas empresas. Entonces, en ese sentido, me parece que es una buena señal de la madurez, de la consolidación de Bitcoin en el mundo financiero. Está bien porque tienen que haber, si queremos que Bitcoin sea un activo de reserva global o por lo menos un activo medianamente importante para transacciones financieras y demás operaciones, que menos que haya servicios, o sea, una plétora de servicios en los que puedas elegir. Entonces, que empresas como Fisheye o Hodel o las que existan, que estén ahí, me parece muy bien. Segundo, otra confirmación de la destrucción creativa del capitalismo, ¿no? Hace varios años quebraron BlockFi, quebraron Celsius, las que fueran, y han, pues, han dado ideas al resto a decir, oye, esto es lo que no hay que hacer, ¿no? Que de hecho no quebraron todas, por cierto. Hay una que se llama Leden y esa pues daba préstamos cuando estaban Celsius y BlockFi y esta sigue dando préstamos y no ha quebrado. Entonces, es otra confirmación de que una economía de libre mercado funciona, donde hay algunos que no, que fracasan, pero el resto aprende de eso. Y por último, la pregunta supongo que más importante es la que nos lleva ahora de si esto es factible o no, lo de tener un préstamo que vas roleando, permite permíteme la palabra, pero Refinanciando que lo vas, o refinanciando con préstamos cada vez. Em, es factible, pero a mi punto de vista es arriesgado por el montón de asunciones que tienes que hacer, ¿no? Y una de las cosas que no se dice cuando se habla pues, del ejemplo de Trump o del ejemplo de, bueno, al final este tipo de vida que hace la gente que tiene muchos activos, los ricos, ¿no? Que de alguna otra parte tienen que tener un cash flow que tarde o temprano acaban pagando esa deuda o la acaban reduciendo. No es
eternamente o no es eternamente refinanciable desde mi punto de vista. A lo mejor me estoy perdiendo algo, pero claramente Yo creo que es si tú eternamente ahora tomas... refinanciable. O sea, realmente es un poco lo que hacen, los gobiernos. Los gobiernos también se la pasan refinanciándose continuamente y nunca jamás devuelven la deuda. Lo único que hacen es incrementar la deuda y lo que sí que hacen es, digamos, rebajar el coste de esa deuda sobre su tren de vida, digamos, ¿no? Sobre Claro. sus gastos. Porque si la deuda que tienes crece a menor ritmo, el coste de la deuda crece a menor ritmo que tu crecimiento económico, entonces vas poco a poco reduciéndola, aunque Sí. realmente no la estés repagando. En el caso de Bitcoin, claro, o en el caso de los inmuebles, lo que haces es que si tus inmuebles que se revalúan más que el coste de tu deuda crece, entonces tú sigues incrementando tu capital, a pesar de que estás viviendo sin vender tu capital y sin tener que repagar nunca. Al final, yo no creo que Trump haya devuelto una deuda jamás. O sea, lo que habrá hecho habrá sido seguir refinanciando y refinanciando y refinanciando. Y pongo Trump A mí porque todo el mundo me... lo conoce, pero Sí, Trump, pero bueno, en fin, cualquier sí, multimillonario sí. que tenga 2 dedos de frente seguro que ha hecho esa Claro, es estrategia. que no se Pero deben la vender los comparación activos. con los gobiernos... Claro, la comparación con los gobiernos no es exactamente perfecta No, porque los gobiernos tienen la mano en el botón para realmente hacer la deuda más barata. O sea, los gobiernos sí, pueden, mediante y inflación, reducir el sí, coste bueno, de tu si deuda. tienen, Una persona privada no. bueno, eso sí tienen mano sobre el Banco Central, que en todos casos no se aplica en todos los casos. Y tampoco están pidiendo prestado Claro. contra un colateral. Más allá del colateral de, Mm. oye, yo puedo cobrar impuestos a estos pringados que están aquí y con eso te pago, la deuda. No, Sí. pero eso es un colateral, digamos. Pero bueno, el Tú y ejemplo yo del somos el colateral, sí. somos el colateral. Nuestro trabajo colateraliza la deuda. Pero la idea era simplemente digamos, para hacerse el esquema mental de que la deuda realmente no hay que repagarla. O Mm, sea, de hecho, vender un activo mm, para repagar tu deuda es bastante estúpido, porque lo que estás haciendo básicamente es cambiar un activo que se va a revalorizar contra el fiat para eliminar una deuda en fiat. ujú, Y al final lo que haces es que cambias un activo que se revaloriza por fiat, devuelves el préstamo, pero te has quedado sin tu activo. Entonces, tu activo no se va a seguir revalorizando contra el fiat, estás en fiat y en fiat claramente no te vas a revalorizar frente a los activos. Y esto es lo que hemos visto con los inmuebles y como tú dices, lo difícil es encontrar un escenario, unos parámetros, digamos, unos cálculos, ¿no? Y voy introduciendo el tema de la calculadora, que te sí, creo permitan que... ver exactamente, vale, qué tiene que pasar con Bitcoin, qué tiene que hacer el activo para que sea Ujú, rentable o para que sea factible el vivir de tu Bitcoin sin tener que venderlo jamás. Entonces, antes ujú. de que podamos presentar la calculadora esta, que por cierto me copiaste haciéndola mucho mejor, Te la copié, sí, sí. eso sí, haciéndola mucho Eso mejor, también es no... verdad. Nunca lo he negado y siempre te he dado el crédito. Credit where credit is due. Pues antes A de eso César lo que vamos es del a... César, básicamente. Ahí estamos, bien, me gusta esa. Vamos a meter a Iván de Firefish, que viene preparado a escuchar tu presentación de tu calculadora, porque creo que es importante para los cálculos que luego se pueden hacer sobre el Bitcoin, porque al final con la calculadora lo que vamos a hacer es ver exactamente cómo saldría o en qué situaciones saldría especialmente bien el hacer esto de pedir prestado dinero contra tu Bitcoin y luego Ujú. con Iván veremos cómo se puede hacer esto técnicamente hoy, en este caso, bueno, usando Firefish o usando otras como digo, soluciones que a día de hoy existen. Así que vamos a ver esa calculadora, Raúl. Hola, Iván, ¿quieres presentarte? Pues nada, me llamo Iván, o mi nombre Lightning Loscu también, en el mundo bitcoiner, digamos. Estoy como embajador de marca de Firefish en España. Y nada, pues enseñadme esa calculadora y os digo pues qué hay con Firefish, cómo funcionan los préstamos también. Podemos hablar en general de lo que hay, de la competencia, del mercado. Así que nada. Vamos con la calculadora, Raúl, entonces. ¿Qué es lo que a la gente le Sí, mola? Los yo le he dado a numeritos. compartir, le tienes que dar. Para poner un poco en contexto, la idea de esto es decir, yo tengo un objetivo de una cantidad que quiero recibir anualmente como préstamo y la voy a garantizar con mi Bitcoin, ¿no? Entonces, eso tienes que tener un poco claro
a dónde vamos a empezar, ¿no? Pues hemos puesto aquí unos números que tú luego puedes cambiar. La calculadora esta es libre, la he subido. Pues vamos a decir, 10.000 euros al año, ¿ok? ¿Vale? 10.000 euros al 10.000 año, euros al año. Eso es lo que querrías conseguir para vivir este año, ponle, ¿no? Sí, pongamos, o sea, pues 10.000, pues 50.000, lo que tú quieras. O sea, quiero decir, lo importante es que sepamos de qué estamos hablando aquí, ¿no? ¿Qué números son estos? Sí. Claramente, como funcionan estos servicios, cuando tú vas a colateralizar con tu Bitcoin, normalmente se sobrecolateraliza, es decir, estás poniendo más de lo que estás recibiendo. Y hay este parámetro que es muy importante, el Loan to Value Ratio, es básicamente la garantía de que no te liquiden, o sea, cuánto riesgo vas a asumir en caso de que haya una caída para que no se te liquide el Bitcoin. Entonces, esencialmente, este valor, cuanto más bajo sea, más garantía vas a tener de que no se te va a liquidar, más tolerante vas a ser de una caída de Bitcoin. 20%, tal y como se está escrito aquí, significa que no te liquidan incluso si hay una caída del 80%, esencialmente. Bueno, concretamente que a partir de un 80 te empezarían a liquidar, aunque bueno, seguramente antes del 80 ya te llegarían un montón de avisos. Sí, espero. Vamos Esto es interesante porque esto es el margin call, para quien no seguramente conozca la frase. Margin call, ¿qué es eso? Bueno, pues cuando tienes un préstamo de cualquier tipo y tú tienes un margen que dejas ahí, que es ese colateral, y entonces te dejan bien, te dejan vivir, siempre y cuando ese colateral sea suficiente para respaldar tu deuda. Y cuando se acerca ese colateral a no respaldar tu deuda, entonces te avisan, ¿no? Ese es el famoso margin call. Por cierto, Raúl, te diría que describieras esto como si hubiese un ciego, porque también es posible que haya gente que no esté viendo la pantalla ahora mismo, así que... Vale. Pues, bueno, ahora mismo solo he hablado de eso, del es que el si te aviso objetivo tarde, deseado. te tengo que avisar ahora, porque si te aviso después ya... Básicamente, primero, ¿qué cantidad quieres recibir como préstamo anual? ¿No? Pues hemos puesto 10.000 euros. ¿Qué cantidad o qué margen quieres tener de seguridad en caso de que Bitcoin caiga? En este caso lo hemos puesto bastante generoso, o sea, un loan to value ratio de un 20%, ¿no? Pues si hay una caída de un 79,9, todavía digamos que te la aguantas sin que te liquiden, ¿no? Luego, pues ya estamos empezando en el terreno de vamos a especular, ¿no? ¿En qué momento quiero pedir este préstamo? ¿A qué precio va a estar Bitcoin en ese momento? Pues hay otro parámetro que, pues vale, el primer año va a estar a 100.000 euros Bitcoin, ¿no? 100.000 euros hasta hace poco, ahora está en 75 o algo así. Bueno, da igual, es un parámetro que se puede cambiar. Luego, este es otro parámetro, el siguiente, que es súper importante, es básicamente cuántos Bitcoins puedo poner o depositar como garantía en el colateral. Y aquí en este ejemplo, pues he puesto 2, por ejemplo, ¿no? Esto es el número máximo. Vamos a ponernos en los pies de alguien que dice, bueno, yo tengo solo 2 bitcoins que son los que puedo usar para esta operación. Si en algún momento tengo que sobrecolateralizar con más de 2 bitcoins, me van a liquidar. Entonces, tienes que tener muy claro cuántos bitcoins vas a estar dispuesto a poner como garantía, jugar con el margen este de loan to value ratio que hemos dicho antes. Y ahora os explico por qué he puesto el máximo número de Bitcoin, aunque no siempre tienes que usar el máximo, ¿vale? Ahora os digo por qué. Luego, otros parámetros, el interest rate, o sea, el interés que te cobran por el préstamo, pues en estos servicios he visto que el 10% anual suele ser común, pero bueno, no sé. A ver, un momento. Aquí, Iván, si ¿tú igual tienes más visibilidad sobre esto? ¿Tú Claro. qué coste estáis viendo? Sí, en general en Firefish y en otras plataformas, mínimo un 4,5-5% y máximo lo normal hasta el 15%, pero también hay plataformas que te dejan el 20% o más. Pero sí, un 10 es la media más o menos, sí. Así es. Vale, pues he hecho el Muy bien, research exitoso. Sí. Vale, luego otros parámetros como la tasa de inflación anual, esto parámetro macroeconómico, a ver, para decir si quiero conservar el mismo poder de compra cada año que pido un préstamo, tienes que tener en cuenta la inflación de ese año. Pues esto es sencillamente lo que está haciendo es hacer que luego, que cada préstamo sea un poquito más, ¿no? Entonces, el primer año hemos pedido 10.000, el segundo año vamos a pedir 10.000 más un 2%.
por la inflación. Luego, otro parámetro de los que uno tiene que tener muy cuidado, ser muy conservador, ¿no? Que es, lo llamamos Bitcoin Number Go Up, básicamente cuánto sube el Bitcoin cada año. Esto es lineal. He puesto 25%, pero claro, Bitcoin no sube un 25% estable todos los años. Unos años sube 100, otros un 40, otros te cae un 60. Pero decimos, si ponemos un parámetro conservador de a largo plazo el 20-25%, que es, bueno, es lo que ha venido haciendo, pues venga, pues podemos hacer la primera estimación. Luego hay De este hecho, parámetro extraño. Sí. espera, Raúl, porque no, el number go up, recuerdo que este parámetro, cuando empezamos a trastear con estas calculadoras, daba bastantes problemas. La gente te decía, no, pero es que, claro, te está sacando este Claro. número un poco, y efectivamente, te está sacando el número un poco de De la por manga, allí. sí. Pero realmente, en estos últimos meses, la cosa ha empezado a cambiar un poco, gracias, como no, al principal evangelista de esto, Saylor, que ha presentado lo que es básicamente una calculadora de estas, la suya. Ha presentado una calculadora para, digamos, pasar tu tesorería a Bitcoin, tanto si eres una persona como si eres un país, como si eres una empresa, y en esencia hace esto mismo. De hecho, diría que tu calculadora es más fácil de usar que la suya. Y en ella, por ejemplo, él pone sus parámetros y lo que él tiene de Bitcoin, de apreciación de Bitcoin media de aquí, creo que es hasta 2045, es creo que un 25% también. O sea que, Raúl, lo estás clavando. ¿En serio? Vamos, o sea, no había visto el valor de... Pues es que esto justo son 40 años y sí, en 40 años he puesto 25. Pero, en fin, yo incluso aquí sería un poco más conservador, podría un 10-15%, para alguien que realmente quiere meterse aquí a saco, pero ya el apetito de riesgo hay cada uno. También has puesto Y luego 40 años acertando en lo que nos queda de vida. Muy bien, Raúl. A mí creo que me queda un poco Claro, más, porque... pero Bueno, a Iván le queda más. eso espero. Sí. Ya nos está echando en la cara que somos viejos, me cago en la leche. No le vuelvo a invitar. El otro día me sorprendí por primera vez diciéndole a un amigo, tío, pues yo cuando era joven y de repente recapacito y digo, mierda. La primera vez que digo esa frase. No En será fin, la que nos última. liamos. No será la última, ¿no? Y flattening, este es un parámetro que al final lo que estoy compensando es que la subida de Bitcoin no va a ser constante todos los años, sino que cada vez va a subir un poquito menos. Entonces hemos dicho, el primer año va a subir un 25%, pero el siguiente año va a subir un 97% de ese 25%. Es como le vamos a restar cada año un 3% a la subida. Entonces, Bitcoin asumimos que va a seguir subiendo, pero cada año sube un poquito menos, ¿no? Entonces, o sea, si quieres que sea constante, este parámetro lo dejarías en 1, digamos, no le restan nada. Y si quieres reducirle un 50%, pues pondrías en 0,5, ¿no? Esto lo explico aquí un poco en el tal. Y ya una vez que ha puesto todos estos parámetros, el resto ya se recalcula solo. Y lo importante es ver, antes hemos dicho, dice, yo tengo un máximo de 2 Bitcoin disponibles para el colateral, ¿vale? Pues aquí dice, el primer año tú solo necesitas, según los parámetros que has puesto, para conseguir 10.000 euros, con el precio de Bitcoin a 100.000, con el préstamo, el interés que pagas de un 10%, etcétera, etcétera, vas a necesitar solo 0,5 Bitcoin, o sea, solo medio Bitcoin, para que te den el préstamo. Entonces dices, vale, pues, o sea, tengo 2 disponibles, pero no tengo ni siquiera que ponerlos, ¿no? Y esto gráficamente lo podemos ver aquí de otro modo. En esta grafiquita que hay a la derecha, y siento para los que no lo tengáis en la pantalla, al final lo que hay una línea roja muy visible, que lo que viene a decir que es, da igual los parámetros que pongas, que el Bitcoin que necesitas como colateral nunca puedes subir por encima de la línea roja. La línea roja es el límite por el que te van a liquidar. Entonces, si tú dices, bueno, yo solo puedo poner un Bitcoin en lugar de 2, la gráfica, ¿por qué no se ha actualizado? Ahora se ha actualizado. ¿Ves? En algún momento en los próximos años sí que lo pasa, ¿no? En el primer año necesitas 0,5, pero más tarde vas a necesitar un poco más de 0,5 y en este caso, pues, te liquidarían porque está por encima, Claro. ¿no? Pues, pero hemos dicho que si Déjame que dé un tienes... poco de color a esto Sí. porque es interesante. Porque, claro,
aquí hemos jugado con unos parámetros y es bueno poner eso de... Eso yo no lo tenía, por ejemplo, en mi calculadora. Eso es un añadido tuyo que es muy bueno, Raúl. Buen trabajo. Todo sea por las mejoras marginales que traen valor. Nunca defrauda. Bien, pues no, es interesante porque, claro, como hemos dicho, tú al final, si para la idea esta de calcular cuánto Bitcoin necesitarías para vivir de él toda tu vida sin tener que vender, pues tienes que saber, vale, si tengo un Bitcoin, pues cuánto podría hacer esto o bajo qué parámetros podría hacer esto. Porque claro, si tienes un Bitcoin, puedes volver otra vez al escenario de tener un Bitcoin máximo. Si pones un Bitcoin que tienes como mucho, pero el number go up lo tienes en el 100%, entonces supuestamente deberías ser capaz o acercarte al menos a poder vivir con ese préstamo sin que tocase nunca la línea roja. Porque al final lo que tendrías es que si Bitcoin se aprecia mucho, entonces con un Bitcoin serías capaz de hacer esto. En función de cómo sean tus parámetros, correcto, pues claro, pues pasará una cosa, pasará otra. Por ejemplo, por eso digo que al final el que tiene un Bitcoin y dice, vale, he llegado ya al máximo, he llegado ya, digamos, al número mágico que me permitirá vivir de Bitcoin. Pues hombre, dependerá, claro, de lo que pase con Bitcoin y de cuáles sean tus perspectivas de Bitcoin a la larga. Esto es, por eso, difícil a día de hoy porque, por lo que decíamos, ¿no? Que no hay todavía mucha visibilidad. La volatilidad de Bitcoin está bajando, pero todavía estamos un poco lejos de esa visibilidad. Pero bueno, lo interesante, como planteabas, es eso, que depende de estos parámetros, pues tendrás bueno, será factible a un número o será factible a otro. Y por eso lo interesante, lo bueno de la calculadora, que al final, según cuál sea tu escenario, pues podrás hacerte tus propios cálculos. Mira, aquí hay un caso muy interesante que con un Bitcoin con un 30% de subida estimada anual, aquí te dice, hay 7 años en los que tu colateral no es suficiente, pero luego lo ves en la gráfica y dices, bueno, pues tanto no se me ha escapado. Entonces, si tú ves que podrías llegar hasta pues 1,2 de colateral para que no te liquiden, 1,2 Bitcoin, en ese caso, tu préstamo renovable sí que sería sostenible, ¿no? En este no. Aquí, además, todos estos son valores calculados. Los que están en rojo significa que están superando el colateral. Pero si dices, bueno, en la gráfica ya ves que no supera 1,2. Si ponemos 1,2, ya la línea roja va a estar por encima y ahora sí, ahora ya sí que es sostenible a largo plazo, pero bueno, a largo plazo es 40 años, que luego... A mí Y otra cosa buena que se ve en tu gráfica, que es preciosa, es que, claro, tienes un momento ahí difícil en los próximos años, en los que estás muy cerca de ser liquidado, en los que, para que se entienda, estás muy cerca de que esta idea de refinanciar tu tren de vida colateralizando los préstamos con Bitcoin puede dejar de ser posible porque, digamos, ese Bitcoin no vale lo suficiente como para tú poder pedir un nuevo préstamo por una mayor cantidad y poder vivir ese año si no tienes más Bitcoin que poner como respaldo. Pero lo interesante y que me parece bonito de la gráfica es que, claro, si Bitcoin mantiene esa senda alcista, es un año chungo que vas ahí con el agua un poco al cuello, pero realmente como luego Bitcoin sigue subiendo, mucho más que el fiat, que es lo que decíamos antes que ha pasado con los inmuebles, que no es tampoco tan, por no decir que esto no es una especie de milagro que solo ocurra o pueda ocurrir en Bitcoin, esto ha ocurrido, también ha ocurrido con el oro, por ejemplo, pero bueno, que se puede ver muy claramente con los inmuebles y que bueno, que puede haber un año malo, pero que luego se suaviza un poco la cosa porque Bitcoin sigue apreciándose y es solamente ya muy lejos debido a ese flattening, ¿no? Que empieza un poco otra vez a perder capacidad. Pero eso es porque, claro, ya pasados 40 años, Bitcoin ya no está subiendo a ese 30% anual, sino que estaría subiendo, no sé, a un 3, 4, 5, no sé lo que estará subiendo a esos 40 años, pero mucho menos. Y entonces eso es lo que hace que la gráfica empieza a tender un poco hacia algo peligroso, pero ya hablando dentro de 40 años. Claro, una pregunta, en esta gráfica, la parte azul no debería de disminuir inversamente al Bitcoin price. O sea, ¿por qué hace como una ola? ¿O es que se ve así? Sí, no es una buena pregunta. Pues esencialmente porque cada año estás añadiendo más a lo que tienes que devolver. O sea, el Bitcoin price sí que sube, pero tú tienes que devolver cada año todo lo que llevas acumulado, gastado en los años anteriores, más la nueva cantidad. Claro. Es el problema. El 2% de inflación, vale.
Claro, Obviamente la forma de la curva depende mucho de los porcentajes que elijas, ¿eh? Que esto no tiene siempre la misma forma. A ver, la de Bitcoin más o menos sí, ¿no? La de Bitcoin pues estás asumiendo que sube, si no, entonces no estaríamos haciendo este ejercicio. Pero puedes ver las cantidades, a ver. Mira, aquí, esta fila, End of Year Repayment, es básicamente lo que tienes que pagar al final de cada año. Pues el primer año, como has cogido 10.000 euros, pues tienes que pagar 10.000 euros, ¿no? Pero el segundo año has cogido 10.000 para pagar lo del año anterior, más 10.000 nuevos. O sea, al final del segundo año ya tienes que pagar el doble. Y bueno, el doble más los intereses, que como tú dices... Más los intereses y la inflación. Claro. Eso aquí sería, por ejemplo, un añadido interesante que se podría hacer, no una mejora, sería un flattening también en el loan interest rate, porque conforme Bitcoin se vaya haciendo menos volátil, es lo que estaba pensando yo ahora mismo. claro, el interés que te van a pedir por estos préstamos respaldados por Bitcoin tenderá a bajar. Correcto. Sí. Buena puntualización. De hecho, en bear market, perdona, los interest rates son más altos. O sea, digamos, igual hace 4 años estaba más bajo que hace 2, por decir algo. ¿Puedes repetir esa parte? Es que no lo he escuchado bien. Sí, no, que los interest rates, los tipos de interés en bear market, coste de la deuda, sí. Estaba más alto y claro, cuando está pues, más arriba el precio, pues los intereses bajan. Así que un flattening de los intereses también es una buena aportación ahora sí. Sí, de hecho, creo que es una buena aportación y me gustaría en algún momento añadir también los escenarios de los que Bitcoin te cae un 50%. ¿Cómo se vería esto? Porque tengo aquí otra tablita que no es más que cómo han sido los rendimientos anuales de Bitcoin históricamente. Vale, al principio una locura, pero ¡pum! Aquí tienes un menos 56 en 2018, menos 72 en 2022, un menos 64. Y cómo reaccionaría este sistema de préstamos a estas caídas. Pues, claro, hombre, aquí, si tienes un 20% loan to value ratio, pues lo sobrevivirías, pero estaría bien analizar esto también. Aquí entra otro parámetro interesante y aquí esto igual nos puede también hablar Iván, porque en el caso de Saylor, por ejemplo, es el que está poniendo esto de moda. Y en Bitcoin es difícil, pero Saylor lo está consiguiendo porque Saylor, por ejemplo, está haciendo esto básicamente, pidiendo prestado para comprar Bitcoin, luego Bitcoin lo pone como colateral y puede pedir más Bitcoin, porque al final su empresa ahora mismo es un holding de Bitcoin. Pero claro, él sus deudas no las tiene no las debe hasta dentro de 5 años. Y entonces eso es muy interesante porque te permite salvar esos años malos que, como mostraba Raúl ahí en el gráfico, ocurren de vez en cuando en Bitcoin. Entonces, esto es un escenario que salvas si te puedes endeudar a 4 o 5 años. Igual, por ejemplo, cuando Trump igual se pide prestado contra sus inmuebles, no pide prestado a 3 meses contra sus inmuebles, sino que pide prestado también a 2, 3, 4, 5 años, no sé, en función de cada caso. Y esto lo que te permite es que si tienes un año malo, pues realmente no estás en peligro. Te da mucha más flexibilidad. Y esto, quizás, Iván, ¿cómo está evolucionando la cuestión de la longevidad, ¿no? La duración de estos préstamos en estas plataformas de préstamos respaldados por Bitcoin? Sí, la mayoría de plataformas, que bueno, actualmente conozco 4 y si cuentas Coinbase 5, lo máximo es un año. En Firefish sí que es 1 año y medio, creo que es la única de las grandes que mantiene un plazo más de 1 año, pero sí que máximo es 1 año. Así que esto de los 5 años se tiene que ver aún, claro. Y claro, sí que es cierto que cada mes, o sea, durante los años han ido subiendo estos préstamos. O sea, que antes era 3 meses, 6 meses. Y yo creo que con el tiempo concreta por qué todos tienen 1 año? No lo sé, sinceramente no lo sé, pero que en las más grandes, en Lend, en Leden, en Debify, en todo esto, 1 año es lo máximo, por lo que he visto. Sí, y como decías, ¿no? Antes yo creo que en el último mercado eran mucho más cortos. Yo creo que te prestaban a 3 meses, 6 meses. Sí. No, también al final como la mayoría son marketplace, es decir, son un mercado, pues si llega, no sé, mucha demanda de 1 año y 1 año y los préstamos a corto plazo, a 3 meses, 6 meses, no se cumplen, pues supongo que las plataformas sí que intentarán, supongo, subir estos plazos. Pero claro, sí que es una parte de los préstamos en Bitcoin que de momento está en desarrollo, digamos, ¿vale? O sea, pero sí, más de 1 año, pocas veces puedes encontrar préstamos de Bitcoin.
Sí, actualmente. y es una cosa que yo creo que, pues como decías, ¿no? Irá cambiando con el tiempo porque es una cuestión que estaba muy relacionada con lo que veíamos en la calculadora de Raúl, y es que si tú no tienes certidumbre sobre lo que va a pasar con Bitcoin, ¿no? Si tienes momentos en los que, claro, Bitcoin va a ser muy volátil, entonces la persona que está dispuesta a prestarte dinero respaldado por ese Bitcoin, pues no estará tan dispuesta, ¿no? Porque dirá, oye, pero vale, me estás dejando este respaldo, pero si Bitcoin no va a subir o si estoy viendo que Bitcoin está cayendo un 50%, pues no me da demasiada Sí, tranquilidad. es como que el prestamista quiere lo más largo posible y el prestatario, o sea, al revés, perdón, el prestamista lo más corto posible, el que pone dinero, digamos, dinero fiat, y el que quiere el Bitcoin, o sea, bueno, el que quiere liquidez, poniendo su Bitcoin, quiere más largo. Y claro, ahí es donde el mercado actúa. Pero bueno, que yo estoy seguro que en 1 año, 2, 3 veremos plazos de 2 años y demás. Estoy seguro. Sí que veis, por ejemplo, que es mucho mayor el coste de la deuda en los préstamos a largo plazo que en los préstamos a corto plazo. O sea, que el interés es más grande. Sí, Claro, sí. te paga mucho más Sí, el sí, riesgo de largo plazo. sí, sí. Yo, por ejemplo, por lo que veo en Firefish, los préstamos que el mínimo son 3 meses, ahí el interés, pues 5, 6, 7, pero sí que a 1 año o a 18 meses, pues sí que te pasa el 10, siempre. Así que sí. Claro. Y No, una pregunta. es lógico. Sí. Y el tema de los margin calls, es decir, ¿con cuánta periodicidad ahí estáis viendo el precio de Bitcoin para actuar en un margin call? ¿Es como instantáneo o es una vez al día o Sí, cómo si te Es va? parece, Iván, instantáneo. para responder esto mejor, plantea cómo lo hacéis en Firefish, lo del margin call y todo eso, y sobre eso comenta cómo va lo de las Mm, margin calls. Sí, no sé si ponerte un ejemplo, igual. ujú. Margin Call, gran película, por cierto, Raúl, mientras encuentra Muy el buena. ejemplo. Con Estoy El Jeremy otro día, buscando Irons. los porcentajes exactos. El otro día encontré, tú busca, Iván, si a mí yo cuento películas mientras. Eh, el otro día vi Cuenta, vi cuenta. un corto, el otro día vi un corto, no sé si lo has visto, se llama Free Fall. Es una película, bueno, es un corto, y dura unos 21 minutos, 22, y es buenísimo. Llevo toda la semana para meterlo en algún vídeo. Me cuesta un poco, ¿no? Porque me llevaría parte del vídeo, pero es perfecto porque toda la película o todo el corto transcurre en el 2001, en la mañana del ataque a las Torres Gemelas, y es de una gestora de inversión que está, bueno, con el agua al cuello, está pasándolo bastante mal en términos de ganar dinero y demás, y entonces están tratando de reducir el riesgo todo lo posible. Y entonces empiezan a ver el ataque a las Torres Gemelas. Y si te recuerdas, primero hubo un avión que estrelló y luego pasado un tiempo fue el segundo. Y hasta que... Entonces, esto pasa entre el primero y el segundo, porque cuando pasó el primero no estaba claro si había sido un ataque terrorista, un accidente o qué, ¿no? Y entonces, entre el primero y el segundo había dudas y el mercado realmente no hacía nada. Y entonces todo transcurre ahí cuando uno de los que están trabajando en ese fondo dice, oye, esto fijo que es un ataque terrorista, y si es un ataque terrorista, esto se va a pegar una hostia brutal y tenemos que venderlo todo. Tenemos que venderlo todo ahora mismo, ponernos cortos de todo y comprar oro y comprar petróleo. Y claro, no le compran la tesis porque están, como digo, tratando de reducir el riesgo, pero el tío, bueno, remueve cielo y tierra para demostrar más o menos, ¿no? que eso seguro que es un ataque terrorista. Empieza a mirar cómo están los cielos, si están abiertos, o sea, si el espacio aéreo está abierto, está cerrado, no, porque si lo han cerrado, pues implicaría que seguramente está pasando algo. Y bueno, y al final bueno, estoy estropeando la película, pero Spoiler del copón. al final le permiten ponerse corto, ¿no? Entonces todo el equipo se pone a vender todo a muerte y a comprar eso, petróleo y oro. Y a ver, es una crítica a toda la película realmente, claro, porque luego cuando hay el segundo avión que choca contra las Torres Gemelas, con toda la gente que muere y todo eso demás, y el mercado empieza a caer, todo esto se pone a saltar, a abrazarse, ¡guau, hemos triunfado! No sé qué. Entonces, es toda una crítica, ¿no? de joder, te estás beneficiando, ¿no? de la crisis ajena. Pero bueno, Como en Big Short, ¿no? Sí, eso Cuando, es. cuando le dice Brad Pitt, just don't do the dance. No, se bailecito. Pues sí. Sí, sí. Esto es así. Ya Al lo tengo, final chicos. es lo que... ¡Ay, perfecto! Has terminado justo a tiempo. Muy bien, Iván. Mira, os presento la pantalla, creo que sí, igual. Sí. Os enseño de paso. A ver, ¿cuál se comparte aquí? Si no compartas la que no es.
Sí, que tengo aquí cositas. Con tu clave privada. Vale. Tengo el Sparrow aquí. A ver. Vale. En general en Firefish, en su página web, algo bueno que ellos tienen es que te enseñan, o sea, tienen en español, por ejemplo, traducido por un servidor, tenemos tanto el protocolo como la guía paso a paso, como preguntas, ¿vale? Así que cualquier cosa se puede buscar aquí, es lo que está buscando ahora. Y en el margin call, lo que estamos aquí, o sea, hay un margin call cuando el loan to value baja al 80, al 85 y al 90. Y al 95, al menos en Firefish, es cuando se liquida. ¿Puedes explicar esto con más detalle? ¿Por qué? O sea, por Sí. ejemplo, ¿cómo calculáis el loan to value en Firefish o cómo lo hacen en general y un ejemplo de cómo se daría este margin call? Sí, en general, a ver, un ejemplo, que tengo un préstamo mío, por ejemplo, como de prueba. Aquí, como veis, o sea, el colateral, para empezar, el loan to value en Firefish es un 50%. Es decir, si tú pides 800 euros, que por cierto es el mínimo, tienes que bloquear en relación a Bitcoin el doble, ¿vale? Por eso es el 50%. Antes, lo que ha contado Raúl, yo le añadiría que el 100% es cuando es como un cero. O sea, es como cuando el colateral cuesta igual que el préstamo. Entonces, en Firefish mínimo es un 50%, es decir, el doble, calculando también los intereses. ¿Vale? Aquí, si alguien espabilado lo quiere ver, yo pedí un préstamo de 800 euros al 7% en 3 meses. Y el Bitcoin que he bloqueado son los 814 por 2. Y nada, aquí está, digamos, el estado de salud del colateral, pero en cuanto a las margin calls, cuando va bajando el precio de Bitcoin, o sea, actualmente, el precio ha bajado un 7% desde cuando yo pedí el préstamo. Y en cuanto a las margin calls, tenemos una llamada al margen, ¿cómo se llama? Al 80% del loan to value, al 85% y al 90%. Esto siempre es por correo y nada, así te avisan y tú pues tienes tiempo de poner más colateral o de pedir un reembolso anticipado, que también es posible en Firefish. Y nada, y si no, pues a la que el precio llegue al 95% del loan to value, es decir, que esté a un 5% de llegar a la cantidad que has pedido de préstamo o tomado prestado, pues se liquida. O sea, En cuanto a la competencia, 95% sí, sobre el loan to value, vale, que no era, esto no es el loan to value, sino cuando se va bajando el precio de Bitcoin, acercándose y está casi al 100% del loan to value, vale, entiendo. claro, o sea, el 80% este del loan to value significa que cuando el colateral de Bitcoin está solo un 20% más arriba de la cantidad del préstamo, es cuando te hacen la llamada. Por ejemplo, si pones tu pantalla otra vez, la del préstamo de ejemplo, y ahí se veía que el estado de tu garantía es del 93%. Si esto llegase al 20%, entiendo que te llegaría el primer margin call. Sí, este es el 100%, digamos, del precio en respecto a cuando cogiste el préstamo. Claro, digamos que como tú estás dejando el doble de garantía, el doble de Bitcoin de garantía, cuando esa garantía, que es lo que has pedido prestado, más el doble, la segunda mitad, digamos, llega al 20%, entonces es cuando te avisan de, oye, tienes que hacer un margin call. ¿Por qué es esto? Bueno, a ver, esto el margin call, como he dicho, es una cosa que se aplica a todo. Esto no lo cuento a vosotros, lo cuento más a la audiencia, pero bueno, el margin call es una cosa que aplica a todos los casos y la idea es que, claro, si tú has dejado respaldado, si tú has dejado un 200% de lo que has pedido, ¿no? En este has pedido 100 y has dejado 200, pues claro, el margin call te va a llegar cuando lo que tienes o el valor de lo que tienes está pues, en el 120, en el 115, en el 110, porque la idea es que te van a liquidar con tiempo suficiente para que ese 100% se le devuelva al tío que te ha prestado el dinero. Por eso dejas dinero de más. Dejas dinero de más porque dices, vale, este dinero vale esto, pero podría empezar a perder valor si llega un punto en el que vale lo mismo lo que he dejado respaldado con lo que he pedido prestado, entonces me van a liquidar, van a vender el activo y van a pagar al tío que me ha prestado el dinero, porque al final ese tío te ha prestado dinero con ese respaldo y, por tanto, si ese respaldo no es suficiente o empieza a parecer, ¿no?, que no va a ser suficiente para pagar la deuda, entonces pues se te va a liquidar. Y este es un punto interesante porque mucha gente siempre se pregunta cómo funciona lo de la liquidación, que realmente suena fatal, ¿no? Porque, claro, cuando liquidar a alguien no suena muy agradable. Pero si te parece, por quitarle un poco de hierro al asunto, ¿puedes explicar, Iván, cómo funciona, por ejemplo, en
en Firefish, porque bueno, al final es así como funcionan todas. Sí, todas en general, el protocolo y tal se parece bastante, o sea que a nivel de loan to value, de margin calls. También cabe decir que el loan to value puede ser el que tú quieras, o sea, puedes poner tus 2 bitcoins como en el ejemplo de Raúl. Y en cuanto a la liquidación, estaba buscando aquí. O sea que, por ejemplo, puedes pedir prestado 10.000 euros y dejar como respaldo 2 millones. Un bitcoin. No... Sí, también. En cuanto a la liquidación, al menos en Firefish, vale, por ejemplo, en cuanto a Firefish hay 2 tipos de liquidaciones, ¿vale? Aquí, o sea, en verde está el dinero fiat, el euro, que tú prestas o tomas prestado, y en naranja, en nuestro color, está el Bitcoin. Entonces, cuando el loan to value baja o sube, que es claro, es un poco complicado esto, al 95% se liquida. Aunque sea un momento, aunque sea un segundo, que baja y rebota, te lo liquida, ¿vale? O sea, esto es automático porque al menos en Firefish el protocolo está prefirmado, ¿vale? O sea, no depende ni de Firefish, ni del prestatario, ni del prestamista. Depende de unos oráculos de pago que toman, digamos, una media del precio de Bitcoin, de CoinGecko, de CoinMarketCap, ¿vale? O sea, hace como una media en el mercado porque siempre puede haber, ¿cómo se dice? Una diferencia de precios, ¿no? Cada vez menos, pero bueno. De hecho, antes había como que podías comprar Bitcoin en Japón y venderlo en Estados Unidos. Bueno, esto es otra historia. En cuanto a la liquidación, cuando llega al 95% del loan to value, pasan o el escenario 1 o el escenario 2. El escenario 1 es el que tienes por defecto, ¿vale? Es decir, que tú cuando haces el préstamo, si eres el inversor, el que da el dinero, el que lo presta, el escenario 1 es que cuando llega al 95% el colateral, Firefish vende este Bitcoin y le da al inversor el dinero en fiat, ¿vale? Como veis, vende el naranja y baja en verde. Esto porque Firefish tiene como una política, digamos, lo que ellos quieren es acercar el Bitcoin y los préstamos a la gente que no usa Bitcoin. O sea, no hace falta tener Bitcoin para invertir en estos préstamos. De hecho, uno de los fundadores, Igor, siempre dice la broma, que no sé hasta qué punto es broma o verdad, que su madre, de no sé cuántos años tiene, invierte en Firefish, pero obviamente no tiene ni billetera ni sabe cómo funciona Bitcoin. Pero bueno, entonces, cuando llega al 95%, Firefish vende el Bitcoin y le manda los fondos al inversor. O también puedes configurar, cuando haces el préstamo, que la liquidación sea en Bitcoin. O sea, tú como inversor pones una dirección de Bitcoin, de la billetera, y el colateral automáticamente se te envía a tu Bitcoin. El inversor en este caso es el que presta el dinero, el prestamista. Sí. Ellos lo llaman inversor, pero bueno, en inglés también es lender, ¿no? O sea, pero sí, el que manda el fiat. Claro, porque bueno, esto también es un aspecto que no hemos tocado, pero que realmente, claro, para el que presta dinero también esto, o sea, el negocio funciona por los dos lados. Está la persona que quiere dinero y que está dispuesta a dejar Bitcoin como respaldo, pero también está el caso de la persona que tiene dinero fiat y que quiere sacar una rentabilidad y que se siente más segura prestándole a alguien que sabe que está dejando Bitcoin como colateral. Y aquí la parte... Dale. Una pregunta. Algo muy básico. Dime, Raúl. ¿Firefish es préstamo entre pares o es Firefish el prestamista siempre o cómo es? Firefish es préstamo entre pares, es P2P, aunque también tienen la opción de que ellos dan la liquidez, que bueno, es un poco más complicado esto porque la liquidez la dan grandes agentes. De hecho, si vamos aquí vemos como los niveles de cuenta que hay, ¿vale? El nivel 0, después está el básico, el intermedio y el pro. Entonces, tanto Firefish como la gente que tiene Pro, que es para ya gente de patrimonios grandes, creo que el límite, o sea, el mínimo son 300.000 euros. Ellos te pueden dar el dinero en préstamos instantáneos. Pero Firefish como tal, voy a entrar a mi cuenta, así lo veis más claro. Empiezo a hablar y me lío y la gente no lo entiende. El pobre Iván, que ha venido a hablar de Firefish y la primera pregunta que le hemos hecho ha sido margin calls, así directo a... Sí, es como algo que lo preguntan algunos al final de la presentación o de la conversación. Pero bueno, aquí está mi cuenta como tal, ¿vale? Cuando entráis a Firefish, pues tenéis pues, los préstamos activos, yo tengo uno, como os he dicho.
Aquí están las transacciones recientes, o sea que la verdad que últimamente el mercado está bastante activo. Como veis, hace 58 minutos, 48, 35, bueno, o sea, cada 15 minutos hay un préstamo. Aquí es el valor procesado total del Bitcoin y esto pues es el precio. En cuanto al mercado, ¿vale? Tú cuando vas a solicitar, es decir, que tú tienes un Bitcoin que lo quieres dejar como colateral y quieres pedir dinero fiat, como habéis hecho vosotros en la calculadora, pues tienes los dos tipos de préstamo, que es a donde quería llegar. El préstamo estándar es como que tú mandas una oferta al mercado, ¿vale? Es decir, yo pues quiero pedir, me lo invento, 1.000 euros a 6 meses y en cuanto al porcentaje, al interest rate, el tipo de interés, pues puedes variar entre el 5 y el 15. A 6 meses, pues aquí como veis, la probabilidad de emparejamiento, obviamente, a 1.000 euros es bastante fácil. Te lo podrían dar al 15, no creo, pero al 10, 12. Y tú lo mandas, ¿vale? Aquí te pone el Bitcoin que deberás de colateralizar, que bloquear, digamos, la cantidad que tendrás que devolver cuando se acabe el préstamo en 6 meses. Y nada, lo mandas. Vale, vuelvo al panel. Y aquí está el mercado de préstamos. O sea, están los préstamos activos y los completados. ¿Vale? Y aquí, como veis, los completados, pues la mayoría son a corto plazo con un interés más bajo. Pero a ver si encontramos uno, por ejemplo, a 12 meses, 10.000 euros, 13,5%. Claro, esto, el caso de uso para un inversor, para un prestamista, la verdad que está muy bien. Gente que tiene fiat, que tiene euros, dice, ¿cómo diversifico? ¿Qué hago? ¿No quiero comprar Bitcoin? Ok, pues presto dinero. ¿Por dónde íbamos? A ver, entonces, una vez me aceptan mi oferta, digamos, empieza pues todo el proceso de aceptar el préstamo, de enviar el colateral, que entraremos ahora, supongo, y pues ya empieza el préstamo. Mira, yo lo cancelo, que luego te dan dinero sin quererlo. Pero... Sí. Bueno, mientras no mande mi Bitcoin, no. Me endeudo. Pero sí, no, vamos a ver la parte esa del colateral, porque... Sí. Claro, en la calculadora de Raúl, ¿no? Y también como planteé yo lo de la calculadora, la idea era que, bueno, tú pides prestado contra tu Bitcoin y bueno, en mi mente quien lo hacía esto era, bueno, lo hacías contra una entidad financiera, claro. Entonces a la entidad financiera le ibas y le decías, oye, yo te dejo Bitcoin ahí y tú me das prestado. Esto es algo que va a ocurrir, pero claro, la pega que tiene esto, pero claro, cuando hicimos esto, prácticamente esto era lo único que había, esta opción. La pega que tiene esto es que, claro, estás dejando tu Bitcoin dentro del banco y entonces el banco lo que va a hacer es prestar también tu Bitcoin por ahí, mover tu Bitcoin o hacer lo que sea con tu Bitcoin, ¿no? Que al final fue lo que llevó a la quiebra a los BlockFi de la vida y demás, ¿no? Sí, entonces, claro, pero cuando vimos esto, cuando empezamos a hacer la calculadora esta en su día, en el 21 creo que la hicimos, pues era así el mundo, ¿no? Y ahora ha cambiado y yo creo que ha cambiado para bien una cosa y al menos por el momento para mal otra, ¿no? Y es que lo bueno que tiene el usar préstamos peer-to-peer, ¿no? Plataformas de préstamos que te conectan contra otra persona, es que tú no tienes que dejar tu Bitcoin con un banco o en una entidad financiera que puede usar tu Bitcoin, que puede rehipotecar tu Bitcoin, sino que tu Bitcoin se queda en la blockchain de Bitcoin y ya está. Y como ha dicho antes Iván, y eso es interesante, esto es un proceso automático, tú mandas tu Bitcoin a una dirección donde está ya prefirmada que ese Bitcoin va a salir, ese respaldo, va a salir a la cuenta del prestamista si el precio de Bitcoin cae lo suficiente como para que seas liquidado. Y lo otro que puede hacer únicamente es que vuelva a tu monedero, digamos que está prefirmada para que vaya a uno de los dos sitios. Y eso es bueno, eso es bueno. La parte mala, que es la que todavía habrá que hacer más trabajo, es la que permitiría lo que Raúl y yo comentábamos con el escenario este de vivir de tu Bitcoin. Pues eso también lo tenemos que comentar, es, claro, cómo conseguir estos procesos de refinanciación y hacerlos limpios, porque en el caso del banco es fácil, tú vas al banco, oye, te he pedido este dinero, mi colateral ha crecido durante el año, te quiero pedir más dinero para el año que viene, respaldado por el mismo colateral. En el caso de usar préstamos peer-to-peer, claro, tú no sabes, bueno, sí sabes que te está prestando, claro, porque al final cuando te llega el dinero sabes de quién te viene, pero claro, es más difícil, sí. Claro, es más difícil que la misma persona
te refinancie sobre el mismo colateral, ¿no? Entonces te tendría que refinanciar otro. No tiene por qué ser malo que te refinancie otro, ¿no? Pero es verdad que el roleo, que la refinanciación de estos préstamos año a año se hace un poco más difícil con las plataformas de peer-to-peer. Pero, bueno, como digo, yo creo que es algo en lo que todavía se seguirá avanzando. Y de hecho, en Firefish, por terminar un poco con este punto, la gente está roleando ya. O sea, veo que la gente está refinanciando préstamos. Lo que hacen es que piden un préstamo mayor, ¿no? Pagan el anterior y mantienen el nuevo, ¿no? Sí, de hecho también tienes la opción de pagar el préstamo antes. O sea, tú como prestatario, si has pedido euros o USDC, también tienen, tú a tu inversor, a quien te ha dado el dinero, al prestamista, le puedes mandar una solicitud de, oye, te repago todo el préstamo con los intereses de todo el plazo, es decir, si es a un año, si es 1.000 euros a un año, pues te pago 1.100 mañana. Y él te lo puede aceptar, se te desbloquea el Bitcoin y ahí ya puedes pedir más préstamos. Sí que es cierto que el Bitcoin, una vez esté ahí, en el depósito de garantía, en el escrow, se queda ahí. O sea, tú no puedes pedir con el mismo proceso, con el mismo contrato, más fiat. Hasta que no se acabe o no se pague, nada. Pero El si se Bitcoin acaba se queda antes, ahí. sí, ¿no? Sí, claro, Es- si se acaba antes, sí. Mandas todo Vale. los euros más los intereses y se te desbloquea el Y Bitcoin. se acaba y ya Eh, puedes. Vale. claro, si queréis, déjame, Alberto, compartir aquí. Os enseño cómo funciona esto que ha dicho Alberto, de que mandas el Bitcoin, que se queda on-chain. Bueno, para empezar, hay varios tipos de plataformas. Hay las centralizadas, como habéis comentado antes, como era un BlockFi o un Celsius y tal. O, bueno, de hecho hay ciertos bancos que ya te lo pueden hacer, ¿vale? Que tú les mandas el Bitcoin a ellos te dan el cash y lo gestionan todo ellos. Pero esto obviamente pues son plataformas que pueden caer, que el banco, yo qué sé, si tienes una deuda de otra cosa o te embargan la cuenta, pues se queda el Bitcoin y ya está. Después están los protocolos DeFi o DeFi, que ahí, por ejemplo, un actor que ha entrado hace poco a esto es Coinbase, ¿vale? Que ellos como que han creado una especie de un token de Bitcoin, ¿vale? O sea que, bueno, eso es bastante malo, en mi opinión. Y después está el protocolo non-custody, que es el de sin custodia, que es el que tiene Firefish y otras también, como Hodl tal. Y que es básicamente el borrower, ¿vale? O sea, el prestatario, el que pide el dinero, fiat, manda el Bitcoin a una dirección on-chain escrow, en capa 1. O sea, es una billetera. Y en caso de liquidación, pues se le envía al inversor. Y paralelamente, pues el inversor le manda el fiat sí, al que pide prestado y tú pues lo devuelves con los intereses. ¿Vale? Eso es como tiene Firefish. Es decir, mucha gente piensa que al ser una plataforma oficial, con KIC y tal, el Firefish se queda el Bitcoin. No es así. O sea, ellos como te crean todo el escenario para que tú bloquees tu Bitcoin en una dirección on-chain, escrow. Bueno, es un fideicomiso, se llama en castellano, una palabra un poco rara. Y ya está, es decir, es P2P, es non-custody y el Bitcoin se queda ahí. Y lo que hablabais de las firmas y de las direcciones, esto se puede ver aquí, ¿vale? Hay, o sea, es una dirección, una billetera de multifirma, de 2, de 3, y hay 3 firmas, digamos, ¿no? El oráculo de precio, que es básicamente lo del loan to value, que es cuando llega al 95%, se desbloquea y ya está, o sea, no hay discusión. El oráculo de pago, que más que nada es un time lock, ¿vale? O sea, si tú haces el préstamo a un año, pues el de pago es como este año, digamos. O si confirmas el repayment. Y después está la clave efímera del prestatario, que tú eres quien manda el Bitcoin, tú prefirmas todas las múltiples, todos los escenarios, que esto creo que se ve aquí. Ah, No sé si se ve un poco pequeño. Que básicamente es esto. Tú haces el scroll, ¿vale? Y hay como estas posibles escenarios o opciones. Pues, por ejemplo, el repayment, ¿no? El repayment es que tú pues, pides tus 1.000 euros, en un año lo devuelves al 10%, devuelves los 1.010, 1.100, perdón, y se te devuelve Bitcoin. Después está el default, ¿vale? El default que sería que no devuelves tus 1.100 euros
se liquida el Bitcoin, después está la liquidación por el precio y después hay una transacción también prefirmada de recover, que esto es como, ellos dicen worst case scenario, ¿no? El escenario más poco probable y peor, que es como si Firefish desaparece, se van a las Islas Caimán, a donde sea, que obviamente esto no pasará. Pues tú, el prestatario, el que ha hecho este escrow, tienes la opción, bueno, lo podemos hablar, tienes la opción de recuperar tu Bitcoin, ¿vale? Es decir, puedes emitir esta transacción a la blockchain y recuperar este Bitcoin. Esto es como lo más malo que podría pasar. Ese es el doomsday escenario, ¿no? De que llega el FBI a las oficinas de Firefish y qué pasa, ¿no? Eso sí. Pero ¿cuál es el trigger? ¿Qué es lo que gatillaría este escenario? Pues que no haya el árbitro, que es Firefish, ¿vale? Ellos también pueden... que los oráculos se pierden o algo así, ¿no? Claro, sí. Entonces tú, como prestatario, tú puedes guardar cuando haces el escrow, cuando mandas ese Bitcoin, te guardas como la ID de la transacción en Bitcoin y la mandas a la mempool, a la blockchain después. Pero solo es eficaz un mes después de que se ha acabado el préstamo. Es decir, si yo he mandado estos 2.200 euros en Bitcoin, porque he pedido 1.000 al 10% a un año, en el mes 13 puedo mandar esta transacción y desbloqueo mi Bitcoin. Vale. Claro, porque digamos que lo normal sería que ese préstamo se hubiese pagado, ¿no? O que no se hubiese pagado, y entonces el árbitro, que en este caso sería Firefish, diría, vale, pues este Bitcoin tiene que irle al que prestó el dinero o tiene que ser devuelto al que lo dejó como colateral. Pero claro, si no está el árbitro, no, si ha desaparecido Firefish, si está en prisión, si está en Caimán, si está en Marte, claro, en este caso dices, vale, pues esta transacción también se puede firmar si ha pasado ese mes extra. Y nadie ha dicho nada, ¿no? Lo cual nos indicaría que Firefish ha desaparecido. Eso. Y otra pregunta. ¿Esto usa esta tecnología que se llama DLCs, los Discrete Log Contracts? O... Vale. Sinceramente... Está Raúl preguntando cosas difíciles. Claro, y yo a nivel técnico tampoco soy muy... Vale, no, si yo tampoco la conozco en detalle, pero sí que me suena que todo esto que estás diciendo encaja bien, ¿no? De que hay un oráculo, o sea, hay un contrato firmado en la blockchain y se están leyendo datos de fuera de la blockchain para ejecutar o no ejecutar estas transacciones. Bueno, me parece un caso de uso bastante fascinante, la verdad. Muchas gracias. Es eso, sí. Sí, a ver, y al final... pensando... Al final es lo que hablábamos, ¿no? Que hemos visto, y ahora cerraremos en Raúl y yo, ¿no? Repasando un momento el escenario y opciones, pero sí, hemos analizado que al final para esto, como decíamos, para la calculadora realmente de, vale, ¿cómo puedes vivir de esto? Te hace falta dos cosas. Primero, que los números cuadren y segundo, que esto sea técnicamente posible. Y claro, la parte técnicamente posible lo lleva siendo tiempo ya, porque como hemos dicho, hace tiempo que estos servicios de préstamo funcionan. Lo que pasa es que, claro, si lo hubieses intentado en el 21 o el 22, probablemente habrías pringado, porque los servicios que hacían esto quebraron. Y además quebraron con tu dinero dentro. Entonces, por eso quería hablar de esto. A ver, es verdad que Firefish está sponsorizando el canal y tal, y entonces, bueno, pues yo esto lo he dicho antes para que no haya conflicto de intereses, pero es verdad que la plataforma de Firefish, tanto como las otras, como la de Lend y demás, funcionan de esta forma peer-to-peer, que me parece que técnicamente permiten que esto sea cada vez más posible. A día de hoy sigue habiendo, claro, algo de fricción, pero igual no está a las condiciones que le ofrecen a Saylor, pero bueno, a Saylor, o sea, lo que le ofrecen a Saylor no se lo van a ofrecer a nadie. O sea, cuando tú vas ahí con 500.000 Bitcoin, pues te tratan mucho mejor. O sea, eso no es una cosa que nos vaya a pasar a nosotros, pero realmente técnicamente estamos acercándonos a un punto en el que realmente es algo factible el hacer esto, ¿no? El pedir prestado contra tu Bitcoin y vivir de eso, si los números te cuadran, ¿no? Que es lo que hemos visto un poco al principio, porque técnicamente digamos que estamos cada vez más cerca. Así que, bueno, Iván, te quiero despedir aquí, pero antes, ¿alguna cosa que quieras comentar antes de cerrar? Nada, que investiguen, que se informen, ¿vale? Como os he comentado aquí en su página web, pues hay muchos documentos explicando
paso a paso, el protocolo, las preguntas, lo de las firmas, ¿no? Que es importante. Y nada, es ir probando. Podéis empezar con 800 euros, tanto pedir prestado como invertir, ¿no? Y ahí pues ya vais viendo. Y que casos de usos hay un montón, cada vez este sector en Bitcoin está evolucionando mucho, salen nuevas empresas con protocolos diferentes. La verdad que a mí lo que me fascina de Bitcoin es que se creen como, ¿no? Este tipo de aplicaciones financieras, ¿no? En general. Y a mí la verdad que me emociona. También comentaros que tengo un canal de Telegram de Firefish en castellano, donde podéis pues, hacer preguntas, no sé. Sé que estás tú también, Alberto, ahí. Están Sí, los de sí, Firefish. porque, bueno, de hecho, bueno, otra cosa, lo que hemos comentado Raúl y yo al principio. Esto está empezando a crecer bastante y, bueno, y Firefish, yo la verdad es que no lo conocía hasta hace unos pocos meses, pero bueno, ya lleva tiempo sobre todo en el este de Europa y acaba de desembarcar, pues eso, en el oeste, digamos, en España y en otros sitios. Y en España... Y en España tienen el Telegram y la verdad es que está bien. Yo me sumé desde el principio, pero es verdad que, claro, acaba de empezar y yo creo que yo fui de el tercero o cuarto persona que se sumaba al canal. Sí. Pero bueno, pero está bien porque para las dudas y eso que esto puede generar, porque al final, claro, normalmente las dudas son, y por eso quería preguntarte sobre eso, suelen ser sobre, pero ¿qué pasa con el Bitcoin? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿No? Porque la gente no quiere dejar su Bitcoin con un tercero, Claro. lógico, y por eso hemos comentado esa parte. Y la otra parte, la de las liquidaciones también, suele ser una que la gente pregunta mucho. Pues yo espero que haya quedado claro con este ejemplo mío, ¿no? Y creo que este vídeo también le servirá a la gente en general para entender esto de los préstamos. Y no, por mi parte supongo que ya está. No sé si tenéis alguna pregunta, Raúl. Perdona, sí. Iván, perdona, antes de que te vayas. Es que el protocolo que has explicado, la manera en la que se presta y se recibe dinero, ¿esto da pie a que haya conflicto entre el prestamista y el prestatario? ¿O está todo perfectamente, todos los casos de uso están cubiertos? Están cubiertos. Si o sea, siempre puedes básicamente preguntar... automatizado. Sí. De hecho, este protocolo creo que solo lo tiene Firefish, ¿vale? Por ejemplo, el rival, digamos, donde más gente hay es Lend de HODL, que ahí sí que es una multisig 2D3, ¿no? Que lo tiene HODL. Sí, con HODL en medio, sí. El inversor y el prestatario, ¿verdad? Pero ahí sí que pueden surgir alianzas o tal, digamos. En cambio, Firefish lo que ha hecho es como ponerlo todo automático y mira, precio tal, pum, Firefish se va a las Caimán, pum, ¿no? Así que, nada, cada plataforma tiene lo suyo. O sea, pues mira, solo conocía Firefish de nombre y lo que has explicado me parece muy interesante. Intentaré empaparme un poco más. La verdad que es muy, muy interesante. Gracias. Míratelo. Gracias, Iván. A mí me ha contactado gente... Perdona. No, que digo que yo, de hecho, a mí me ha contactado. He hablado con más personas dispuestas a invertir que a tomar prestado. No sé por qué. O sea, que también hay muchos casos de uso, no solo para porque el mundo nos sobra el Bitcoin, dinero. Sí. Hay gente que sí, no sé. A mí si me sobra algo, compro Bitcoin. Pero bueno, eso ya cada uno se lo gestiona como quiere. Y gracias, Alberto, por invitarme aquí y por sponsorizar también Firefish. No, está bien, yo si puedo intento trabajar con servicios que me gusten y la verdad es que este me encanta. Así que nada, por eso creo que está yendo bien. Así que, bueno, por eso es tanto... No, digo que son muy transparentes, muy comunicativos, ya lo has visto tú hablando con ellos, como que te responden rápido. Así que... Sí. Todo bien. Bueno, Iván, muchas gracias, que tenemos que terminar una cosa y otro día nos vemos. Y si no, pues nos vemos en Telegram. Un abrazo. Eso. Venga, que vaya muy bien. Gracias, Alberto. Gracias, Raúl. Hasta luego. Chao. Pues este tema es interesante lo que ha dicho al final, lo de que haya más personas dispuestas a prestar dinero, ¿no? Que a comprar Bitcoin, porque quería cerrar simplemente haciendo una valoración, ¿no? de lo que hemos visto hasta ahora y y volviendo un poco a los escenarios, ¿no? Del principio. Y es que comentábamos que lo interesante de esto es que tú puedes ir con la idea de, oye, quiero vivir de mi Bitcoin sin venderlo, entonces no quiero vender Bitcoin, pero quiero euros para echar el día o para echar el año o para echar la década. Y ese es un escenario posible. Otro escenario posible, claro, es el que comentaba él, ¿no? Yo tengo euros
y no quiero comprar más Bitcoin, y igual estoy hasta arriba de Bitcoin, o igual pienso que Bitcoin, yo qué sé, pues lo va a hacer mal los próximos 12 meses o lo que sea, y entonces quiero simplemente prestar dinero y recibir un interés, que como hemos visto puede ser bastante interesante. Pero hay otras opciones. De hecho, creo que Raúl creó una tabla que muestra distintas opciones en función de cuáles sean tus perspectivas para el mundo, de lo que pueda pasar, y entonces qué sería más inteligente hacer, digamos, financieramente. Así que podemos, no sé si puedes compartir la pantalla para ver esa tabla y comentar simplemente alguna opción. Si tú me dices, la he compartido cuando estés... Listo. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, esto es más, es simplemente un ejercicio de qué opciones tenemos una vez que tienes tu Bitcoin. Imagínate que ha llegado a un valor pues exorbitante. Tienes, redondear aquí he puesto pues 4 Bitcoin cuando el Bitcoin está a 250.000 euros y de repente te encuentras con un capital de 1 millón de euros, ¿no? ¿Y qué puedes hacer para sacar unas rentas que te permitan vivir bien o que te permitan disfrutar de tu capital sin vender Bitcoin, ¿no? Y todo está comparado con el caso base de no hacer nada, ¿no? Si no haces nada, básicamente te quedas tus 4 Bitcoin, que están muy bien, en tu cartera hardware, no haces nada y obviamente no vas a tener ninguna renta, ¿no? Pues están los dos casos típicos que conoce todo el mundo, ¿no? El del real estate, o sea, comprar inmuebles y alquilarlos, que son casos de uso, bueno, digamos que la predictibilidad, joder, madre mía. Hostia, qué difícil tú. Predictability, ¿cómo se dice en español, tío? Predecibilidad. La Mira, da igual. tu predicción de esto, no sé. Sí, digamos que es un income, es un flujo de caja más o menos que puedes predecir, ¿no? Porque, bueno, digamos, según en qué jurisdicción, pues, bueno, tiene sus más y sus menos, pero sí, más o menos se puede predecir un flujo de caja estable y una vez que aplicas tu inversión, los impuestos, los gastos, etcétera, etcétera, al final se puede esperar, ¿dónde está aquí? A ver. Eso, un retorno anual de un 4%, ¿no? Sobre lo que has invertido y todo. Y todo esto, por cierto, esto del real estate está basado en datos de Alemania. Había una tabla que encontré de un estudio que se hizo aquí y, bueno, pues con los precios de alquiler y de precios de compra, al final un 4%. Invertir en bolsa, pues igual, lo único que o sea, en bolsa, en acciones que den dividendos, ¿no? Y aquí una estimación pues también parecida de una predecibilidad media, no tan alta como la del real estate, y al 4% al final neto, una vez que descuentas intereses, impuestos, etcétera, etcétera. Puede ser a lo mejor más atractivo lo de la bolsa que el inmueble, en el sentido de que no tienes los dolores de cabeza de tener que bregar con los alquileres, con los inquilinos, etcétera, pero bueno, no es tan seguro que vas a tener siempre los mismos dividendos porque suelen ser más variables. Con estos dos sí que tienes que vender tu Bitcoin, entonces no, digamos, son como también casos base, ¿no? Ahora, los casos interesantes, pues el ejemplo de Lend, ¿no? Muy parecido a lo que hemos visto ahora con Firefish, que es tú podrías prestar, bueno, en HODL HODL concretamente te permiten prestar Liquid, Bitcoin Liquid, que te expone a la variabilidad de precio de Bitcoin. No tienes que vender Bitcoin para comprar euros y prestar euros, ¿no? Entonces, si tú prestas Liquid BTC, puedes conseguir también rendimientos de un 10% y claramente te sitúa como, digamos, este sería un poco el caballo ganador en ese sentido, solo que no hay mucha liquidez, paradójicamente. En Liquid Bitcoin no hay Liquid. ¿Qué te ha parecido esto? Muy buena. Es de las mías. No, pero es verdad, estuve intentando esto hace un par de años y no conseguí con éxito prestar mucho. Y había algunas que prestaban muy poquito. No había mucha demanda de Me este ha tipo escrito, por cierto, me ha escrito Iván, que acaba de estar con nosotros, que ese préstamo que había puesto ahí la oferta de ejemplo, se lo habían aceptado ya. O sea, está súper Fenomenal. caliente el mercado de los préstamos sobre Bitcoin. La verdad es que me flipa. Pues sí, me ha gustado esto de Firefish. Tengo que mirarlo un poquito más, sí. Y bueno, vamos a terminar aquí prontito, ¿no? O sea, esto de prestar, bueno, pues para eso hemos hablado con Iván. Esto sería un poco prestar tu activo, pero en este caso, Liquid BTC para no deshacerte de Bitcoin. No le he preguntado, no sé si en Firefish se puede prestar el BTC. Bueno,
lo miraré. No, creo que solamente euros o dólares. Creo. Ujú. Vale. Luego está JoinMarket, que esto lo hemos mencionado muchas veces aquí, que es un servicio de CoinJoin, pero cada uno puede ser el que ofrezca liquidez en el mercado, ¿no? O sea, cada usuario que se instala el software de CoinJoin, de JoinMarket, puede ser el maker o el taker, ¿no? El que da el préstamo el que ofrece liquidez o el que realmente está pagando por el servicio de CoinJoin. Aquí es todo muy impredecible. La verdad que está funcionando muy bien hace unos meses. Desde noviembre se ha medio roto el sistema porque la comunicación está funcionando bien por la red Tor o por la red de IRC. Pero sí que había momentos en los que el retorno pues podría rondar los 3-4%, incluso más. Pero te estoy hablando de una muestra bastante acotada en el tiempo y con mucha variabilidad, porque, por ejemplo, desde hace varios meses el retorno es cero. Entonces, era muy atractivo cuando funcionaba bien, pero ahora no Dejó de hacerlo. está... Ya. Dejó de hacerlo. Y claro, la mejor ventaja de esto es que aquí sí que directamente no tienes que vender tu Bitcoin ni dar la custodia de tu Bitcoin a nadie. Tú tienes Bitcoin en tu cartera, ¿no? Y bueno, como contra, pues es una hot wallet, entonces obviamente los riesgos que eso conlleva. Y riesgo legal también lo puse aquí, con esto del Tornado Cash, Samurai Wallet y demás. Quién sabe si en algún momento pues van a venir Ahí podría molestar lo de la Travel Rule luego si quieres mover ese Bitcoin a una aplicación financiera, pero para eso ya traigo otro día al otro sponsor que tengo, que con ese te puedes quitar los problemas de mandar Bitcoin bueno, según qué aplicaciones. Sí, porque no, como es tu monedero, o sea, funciona como un banco básicamente, pero es tu monedero. Y entonces, pues, es básicamente como si pasas Bitcoin de un monedero que tienes a otro monedero que tienes, de manera que no aplica la Travel Rule, de manera que no tienes que explicar la procedencia de ese Bitcoin y lo puedes gastar igual como si fuese en euros. O sea, pero bueno, eso ya para otro día. O sea, que tan pronto ha salido una restricción, tan pronto sale la manera de... Exactamente. Sí, por eso siempre se encuentran maneras de darle la vuelta. Pues sí. Y ya la última, que es esencialmente lo que hemos hablado hasta última hora, el rolling loan, o sea, una préstamo a perpetuidad, ¿no? Que lo vas refinanciando, es justo lo que hemos hablado hoy. A ver, aquí los retornos, o sea, son altos en el sentido de estás recibiendo un montón de pasta que si lo haces bien no vas a tener que repagarla nunca más, ¿no? Ya. O sea, el retorno es esencialmente infinito. Pero bueno, obviamente esto, como hemos dicho antes, hay muchas asunciones que tienes que hacer, hay que tener cuidado. Depende de empresas que no tienen una historia tan consolidada, son relativamente jóvenes, ¿no? 4 o 5 años la que más, o bueno, joder, a lo mejor un poco más, pero me estoy hablando comparándolo con los bancos que tienen siglos de vida. Ya. Así que es mi pequeño resumen y aportación para todos aquellos intrépidos bitcoiners que quieran generar algún flujo de caja sin deshacerse de su Bitcoin o sabiendo que se pueden deshacer de su Bitcoin, qué opciones hay y qué porcentajes pueden recibir. Pues eso, Bueno, entonces para cerrar, esta ¿cuánto tablita. Bitcoin crees tú que necesitas o necesitamos para vivir de nuestro Bitcoin sin tener que vender nunca? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué necesitamos? ¿Cuántos Bitcoin? Hombre, con 5 Bitcoins salían cifras interesantes en la calculadora, pero claro, cómprate $500,000 ahora en Bitcoin. A ver, con 5 se podía vivir bien sin realmente tener que trabajar haciendo la de esta perpetua, el préstamo perpetuo. Si sube un 25%. Subiendo a un 25%, sí. Bueno, de Yo creo hecho, que sí. con dos no, pero con 2 era 10.000 euros al año. Que bueno, Yo creo que en el momento en el que se arregle, lo malo es que va un poco de la mano, ¿no? Cuando Bitcoin suba menos, o sea, cuando Bitcoin no haga un 25 de media, entonces será más fácil pedir préstamos a 3, 4 o 5 años, respaldar sobre ese sí. Bitcoin. Pero también será Que más barato. ha sido una buena aportación esta, porque eso sí que ajustaría muy bien la sostenibilidad a largo plazo de la gráfica esta, de la calculadora. Claro, porque te permitiría refinanciar, sobre todo porque, o sea, te puede pillar el mal año, ¿no? Y justo tienes que pagar el año que esté, pero lo que hace interesante esto es que tú lo que haces es que refinancias, ¿no? Que es lo que hace Sailor. Claro, Pero cuando claro. está a 2 años de vencimiento,
si los números dan, lo que hace es que refinancia a otros 5. Entonces alarga el vencimiento y alarga el vencimiento y alarga el vencimiento. Entonces nunca llega al vencimiento. Entonces nunca te pilla un año que tienes que devolver con Bitcoin mal, o nunca te pilla, o digamos, nunca te pilla el toro, porque siempre puedes refinanciarte cuando las condiciones son buenas a muy largo plazo, cosa que es más difícil hacer, claro, si tienes que devolver el préstamo a un año, y no digo ya 6 meses, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto va a ir cambiando, ya hemos visto que está yendo bastante rápido, así que sí, yo creo que con 5, yo a día de hoy te diría que te hace falta 10 mínimo para hacer esto, pero bueno, dentro de poco igual no hace falta 10. Crucemos los dedos. Pero de todas maneras, la actitud de un bitcoiner debe ser como que sin trabajar. Tengo una vida y quiero aportar valor al mundo. Bueno, ahí en eso estamos. Ahí, mira, te has hecho una calculadora, yo he hecho un podcast, cada uno hacemos lo que podemos. Sí, no es sin trabajar, es simplemente trabajando lo que te saca las narices, esencialmente. Y si es Tener la productivo, libertad de pues eso. te irá bien. Bueno, Raúl, oye, pues muy buena exploración. La semana que viene tenemos discusión monetaria. Eso será otro tema. Pues nada, chicos, que tengas buena semana y nada, que estés bien. Venga, igualmente, a cuidarse. Chao, chao.